Invito a que abra la Biblia en Hechos, el pasaje que nos da el capítulo 4, del cual iniciamos hoy. Dice una doctrina peligrosa. Y allí dice Hechos 19, pero dice el versículo 20, pero para entenderlo leámoslo desde el 18. Hechos 19, 18 al 20. Hechos capítulo 19, 18 al 20. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Amén. Entonces, entramos a ver allí en las pantallas tenemos la doctrina, una doctrina peligrosa, ¿sí? De los que leyeron, de pronto, alguien que se acuerde por qué el autor llama esto una doctrina peligrosa. ¿Quién leyó? ¿Se acuerdan? ¿Por qué el autor dice que es una doctrina peligrosa? Isabela, ¿no? ¿Mi mamita se acuerda de algo? Uh-huh. Sí, hay varios puntos ahí, pero es una doctrina peligrosa, va a decir el autor, es porque lo más probable es que si nosotros nos ceñimos o declaramos, hemos estado trabajando en una frase contundente. ¿Cuál es? Una declaración más bien contundente. Eso, las escrituras son suficientes o la suficiencia de las escrituras. Entonces el autor va a proponer que es una doctrina peligrosa. ¿Por qué va a ser una doctrina peligrosa? Porque si usted se aferra a esta declaración de que las escrituras son suficientes, va a ser rechazado, ¿sí? Va a ser rechazado. Si de pronto Isabela cuando vaya a la universidad y diga yo creo en las escrituras, lo más probable es que va a ser rechazada por esta área educativa, ¿cierto? O por otras personas de la alta educación en nuestro país que rechazan las escrituras, pero el hecho de que nosotros digamos que las escrituras son suficientes y que creemos en ellas, vamos a ser rechazados por muchos. ¿Listo? Entonces, Gaby, ¿me regalas la próxima imagen ahí? Entonces él va a decir que nosotros, o va a desarrollar esa área de peligrosidad, llamémoslo así, en 3 puntos, ¿cierto? Y entonces uno eran los que decía mi mamá. El primer peligro que él muestra allí es el peligro para nuestro orgullo, ¿sí? Él va a decir que esta doctrina de la suficiencia de las escrituras, el primer peligro es para nosotros mismos. ¿Y por qué es para nosotros mismos? Porque nos da en el orgullo, ¿sí? Y ahí en el primer párrafo dice, no soy lo suficientemente inteligente como para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y eso es lo primero que va a dejar clara la doctrina de la suficiencia de las escrituras. Mi actitud hacia ella. El hecho de yo ir a las escrituras con una disposición, no sé, o con una actitud de que yo no me las sé todas, ¿cierto? Hoy en día creemos nosotros sabérnoslas todas, y más de pronto nosotros los papás, cuando nuestros hijos nos preguntan algo, nosotros intentamos como sea contestarle, ¿sí? Pero nosotros debemos ir una actitud a las escrituras de que no nos las sabemos todas, siempre. Entonces el peligro el primer peligro que va a exponer el autor aquí es ese peligro para con nuestro orgullo, que nos baja el orgullo, ¿sí? Nos quita el orgullo, ¿cierto? Y él lo va a dejar plasmado allí en el primer párrafo,
que es lo que tenemos ahí en letra pequeña. Yo sé que no se alcanza a leer, pero dice: no soy lo suficientemente sabio como para discernir cómo agradar a Dios. Y muchos creen que son lo suficientemente sabios para agradar a Dios, ¿sí? Pero lo que nos debe dejar las Escrituras es que necesitamos que las Escrituras nos instruyan en cómo agradar ¿a quién? A Dios. Mi razonamiento se encuentra caído y es inadecuado. La única posibilidad que tengo de pensar correctamente y entender la verdad es a través de la revelación que Dios me ha dado por medio de su palabra escrita. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer peligro de esta doctrina? Que nos quita el orgullo. Es peligrosa para nuestro orgullo porque nos quita el orgullo, nos destruye el orgullo, porque nos muestra como que nosotros no sabemos nada, o que aún nuestros mismos pensamientos son pensamientos pecaminosos. Nosotros pensamos que podemos en nuestro razonamiento agradar a Dios, pero la forma correcta de agradar a Dios, ¿en dónde está? Eso era algo que me llamaba la atención. Muchos de nosotros pensamos que estamos agradando a Dios de una forma correcta, pero bueno, eso tenemos que ponerlo a la luz de las Escrituras. ¿Listo? Siguiente punto que él va a tocar allí es el peligro. ¿Para qué? Nuestra posición en el mundo, ¿cierto? ¿Alguien recuerda por qué? ¿Por qué esta doctrina es peligrosa en cuanto a nuestra posición en el mundo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo? Que lo más probable es que si usted dice que las Escrituras es suficiente, no va a ser popular. ¿Y qué quiere ser uno cuando está en el colegio? ¿Qué quiere ser cuando está en el círculo de los amigos? Aún yo creo que en la empresa donde trabajamos uno busca ser ¿qué? Popular, ¿cierto? Pero lo más probable es que si nosotros nos aferramos a la suficiencia de las Escrituras, lo más probable es que no vayamos a ser popular, y no solamente no vamos a ser populares, sino que el autor va a decir que va a ser todo lo contrario. Alguien que me ayude con 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, que es el versículo que él va a tocar allí y que va a exponer y va a dar un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Mi hermano Luis me decía algo? Sí, léalo, fuerte. Ajá. Entonces él va a decir que la palabra de la cruz, ¿cierto? Es locura para ¿quiénes? Para los que se pierden. Pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Sí? ¿No les ha pasado que a veces usted le va a compartir el evangelio a alguien y usted está así como emocionado, apasionado, y la persona que está al frente ni se inmuta? Antes bosteza, mientras usted está como emocionado y mostrándole que es un pecador y que el evangelio es poder de Dios para salvación, y mientras tanto la persona al frente como que no está pasando nada en su entorno, ¿sí? Y quizás lo van a tildar de loco, o de fanático, o de religioso, o de ignorante. Aún nos catalogan a nosotros y nos dicen que somos ignorantes, ¿sí? Y ese va a ser el peligro de que nosotros nos aferremos a esta declaración a solo Escritura, o a que creemos en solo, o que la Escritura es suficiente, ¿sí? El autor allí en ese punto, aunque lo va a ampliar más adelante, toca dos temas importantes que hemos estado viendo y que quizás a veces son términos que algunos de nosotros no manejamos, pero él va a hablar del posmodernismo y la cosmovisión moderna. ¿Sí recuerdan algo así? ¿Y qué es el posmodernismo? ¿Qué viene después? Bien, Aleja, viene después del modernismo. Bueno, bien. ¿Pero qué es el posmodernismo?
¿Alguien lo recuerda? Estamos en la página 66. En el segundo capítulo, ahí, en el segundo párrafo, perdón, ahí lo dice claramente. Es una cosmovisión postmoderna de la autoridad suprema para dictar lo que es verdad y correcto, noble, bueno, soy yo. ¿Quién es el que dice qué es lo bueno, qué es lo correcto? ¿Somos? Nosotros. Pero el postmodernismo se va a centrar sobre todo ¿en qué? En sentimientos. Entonces, si nos sentimos bien, es bueno. Si no nos sentimos bien, no es bueno. Y entonces todo lo bueno y lo malo se va a regir a través de ¿qué? De nuestros sentimientos, de lo que nosotros sentimos. Entonces es allí donde nosotros aprobamos lo bueno y aprobamos lo malo, ¿sí? Pero ¿será que es así en la vida de la iglesia? ¿Debe ser así? Si nos sentimos bien lo hacemos, si no lo sentimos bien no lo hacemos. Porque si fuera así, imagínense cuánto tiempo le daríamos a la predicación. Muchas veces queremos que la predicación como que no sea tan extensa. O a veces venimos con que no queremos escuchar la predicación. No sentimos de nosotros escuchar predicación hoy. Hoy queremos solo cantar. Entonces hoy suprimamos y eso está bien. ¿Pero será que está bien? No, ¿sí? Y eso es lo que va a tocar el autor allí, ¿sí? Y ahora entonces, ¿qué es la cosmovisión moderna? Antes de que Aleja conteste, es la que viene antes del posmodernismo. Bueno, ahorita Aleja contesta de una vez. ¿Cuál es la cosmovisión moderna? A ver, ¿quién leyó? La cosmovisión moderna se basaba en el razonamiento. Todo lo que se ha comprobado científica y lógicamente es lo que se creía. Ajá, muy bien. Miguel Ángel, entonces de pronto para los que están en casa y no escuchan, es ese que todo tiene que pasar por el razonamiento, ¿cierto? Si nosotros lo podemos calcular, lo podemos probar, ¿sí? Entonces lo aceptamos. Pero si no lo podemos probar, ¿sí? No lo podemos demostrar, o si no cabe en nuestra razón, no lo hacemos, ¿cierto? Pero eso también va en contra. Es más, el autor va a decir que muchos cristianos dicen que ojalá volviéramos a esa cosmovisión moderna. Pero él dice que tampoco tenemos que volver allá, sino que tenemos que volver ¿a dónde? A la Biblia, a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Me gusta el último párrafo que está de ese tema, que está en la página 67, que viene a ser el segundo párrafo en la página 67, si tienen ahí el libro. Dios llama a sus hijos a ponerse de pie y declarar: nuestra experiencia es poco fiable, nuestros sentimientos son poco fiables, nuestra razón es poco fiable. Podemos confiar únicamente en la palabra de Dios. Decir tales cosas es un camino seguro hacia el rechazo y la burla de parte del mundo, ¿sí? Y para eso nos tenemos que preparar. Y más o menos él termina este capítulo hablando acerca de eso, de quedarnos solos. Pero nosotros tenemos que ver la importancia de las Escrituras en nuestra vida, ¿sí? Y las implicaciones que va a traer cuando nosotros nos aferramos a solo las Escrituras. Y esto es bueno de pronto que nuestros jóvenes, nuestros niños lo tengan claro. Porque quizás aquí en la iglesia, aunque él va a decir que aún en la iglesia vamos a experimentar rechazo de algunos hermanos cuando nos aferramos solamente a las Escrituras, pero aún nosotros deberíamos inculcarle esto a nuestros hijos, a nuestra familia. Decirle, porque tenga las Escrituras vas a enfrentar rechazo, vas a enfrentar persecución, vas a enfrentar muchas cosas de parte de la gente que no admite y no quiere las Escrituras en su vida. Y creo que el ejemplo más claro fue el Señor Jesucristo. ¿Lo recuerdan? El Señor Jesucristo fue muy claro y fue directo con los discípulos diciendo que el mundo los iba ¿a qué? ¿A acoger? ¿O que en el mundo iban a pasar una vida relajada? No. En el mundo iban a tener aflicciones. Y iban a tener aflicciones por causa ¿de quién? De Cristo, del Evangelio, ¿sí? El mundo los iba a detestar o nos va a detestar. ¿Por qué? Porque somos de Cristo y porque amamos su palabra. Pero esto debería estar tan metido en nuestra cabeza y en nuestro corazón que cuando se presentaran esas cosas no debería extrañarnos, ¿cierto?
Debería ser algo normal para nosotros. El siguiente punto que está ahí, ¿cuál es? ¿Peligro para qué? Sebas. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, gracias, Sebas. Ese punto, y de pronto lo vamos a ampliar más para los que están en casa y de pronto no escucharon, tranquilos. Sigue después de este el posmodernismo en la iglesia. Y él va a dar unos ejemplos, pero primero toquemos ese peligro en nuestra posición en la iglesia. Y él va a decir, es normal que nosotros como iglesia sintamos el rechazo de parte del mundo, ¿cierto? Pero él dice, pero es más duro y es más difícil cuando en nuestra propia iglesia, ¿qué pasa? Viene el rechazo, ¿sí? Viene el rechazo. Y él va a tocar Romanos capítulo 15 del 4 al 6, ¿cierto? Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo ¿qué? Sentir según Cristo Jesús, para que ¿qué? Unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos tiene que unir como iglesia? La palabra de Dios. ¿Serán los sueños y la revelación que tenga Sebas? ¿Serán los sueños de Juan Carlos y las aspiraciones de Juan Carlos? Mire, es más, yo creo que a veces caemos en el error que hay una proyección del que está dirigiendo. Y entonces todos como iglesia nos tenemos que unir a esa proyección que tiene el que está dirigiendo la iglesia. Aún ni siquiera así debería ser. Nosotros deberíamos todo pasarlo a través de ¿qué? De la palabra del Señor.
Y no es la intención del que está aquí al frente. Hace algunos meses atrás hablábamos con un hermano y él se congrega en otro lugar y decía, es que el pastor tiene la visión de abrir 100 iglesias y trabajamos fuertemente en eso y evangelizamos. Yo decía, suena bien, ¿cierto? O sea, parece como algo con buena intención, pero yo me preguntaba por dentro, yo no le pregunté, yo me preguntaba, bueno, ¿es la voluntad del Señor que este hombre habla 100 iglesias? Ahora, ¿cuál es la intención de que este hombre habla 100 iglesias? ¿A quién está buscando darle la gloria? Pero yo lo veía tan entusiasmado y yo decía, este hombre trabaja por la visión ¿de quién? ¿Del Señor o del Señor que está enseñando allá al frente? ¿Sí me hago entender? Nosotros aún como iglesia deberíamos mirar las cosas y decir, bueno, ¿por qué hacemos esto en la iglesia? Y lo que nos tiene que unir y a lo que nos tenemos que someter es ¿a qué? A las Escrituras, lo que digan las Escrituras. Pero es que al hermano tal le parece que no deberíamos hacer esto, ¿no? No es lo que al hermano le parezca o al pastor le parezca. Nosotros hacemos, y como decía Sebas, quizás nosotros no sentimos lo que decía Sebas ahorita y los que no escucharon, no sentimos congregarnos, ¿cierto? Está lloviendo, está haciendo frío, está el Facebook. Hoy no sentimos congregarnos. No, pero es que no es el sentir, es que la palabra me manda que yo debo ¿qué? Congregarme. Eso lo dice la Biblia claramente. No es si siento o no siento, sino que nosotros debemos estar ¿a qué? Y mire que muchas veces se ha creado como esa incomodidad con la transmisión. No sé si ustedes lo sabían. Y creo que Sebas ya lo había expresado antes de este lugar. Dice, no sé si transmitir sea lo mejor, porque eso sería también dar pie a eso. A que si el hermano dice, hoy no sentí ir a la iglesia, pues está el Facebook o mandan el link o por Meet, ¿sí? Pero es que no es el sentir. Ahora, tampoco queremos ser insensibles a los hermanos que por lo menos en este momento estén enfermos, ¿sí? O a los hermanos que quizás por la distancia no pueden venir, ¿sí? Pueden haber motivos mayores al sentir que por eso la persona no pueda venir. Por eso también se mantiene aún la transmisión. Pero a lo que yo quiero llevar, hermanos, y ser enfático en esto, y que es el siguiente punto, que es el posmodernismo en la iglesia. Regálame la otra, Gaby, gracias. Él nos va a decir que esta doctrina es peligrosa y nos va a mostrar 3 puntos allí. Y el primero que nos muestra es el posmodernismo en la iglesia, ¿sí? Yo sé que ahí quedó muy pequeña la letra, pero no importa. Yo sé que ustedes leyeron, entonces no necesitan leer esa letra pequeñita, ¿sí? Entonces habla algo de lo que estaba diciendo Sebas ahorita. Entonces la iglesia se deja llevar por lo que ¿qué? ¿Por lo qué? Por lo que siente, ¿sí? La iglesia se deja llevar por lo que siente. Y allí en la página 68, último párrafo, dice, los miembros de las iglesias empiezan a medir su caminar con Dios en base en cuán cerca se sienten de Él. Entonces, si hoy usted se siente cerca, viene a la iglesia. Pero si usted siente que Dios no estuvo cerca esta semana, no voy a la iglesia. Mejor miro la carrera, no sé cómo se llama, el tour de no sé qué, o miro el partido de yo no sé quién, o me quedo mirando una película, o no sé qué programa darán el domingo en la mañana, porque esta semana no sentí a Dios cerca, hoy no siento ir a la iglesia. Y vea que un punto que él toca y que también aún me parece peligroso es que mucha gente dice, hoy no me siento salvo, o el sentirse salvo. Es que yo no sé, yo como que no soy salvo. Y toda su vida en relación con Dios se basa en el sentir. Y si yo le preguntara aquí, ¿cuántos de ustedes alguna vez no se han sentido salvos? Yo creo que todos levantaríamos la mano. Todos. Pero gloria a Dios que vamos a las Escrituras. Y las Escrituras dicen
que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y damos gloria a Dios por eso, ¿sí? Entonces, entonces, Él da otro ejemplo. ¿Sí lo leyeron? De los muchachos jóvenes, ¿sí? Que los muchachos están en la iglesia cantando y están cantando, ¿han escuchado el Quitamancha? Bueno, uno más conocido para nosotros, el Tómalo, ¿sí? Y saltan y contentos, y eso están que según ellos entregan su vida a Cristo, pero tienen que manejar y salen y cogen el carro y se pasan todos los semáforos en rojo. ¿Y por qué? Porque ya no se sienten ¿qué? Hijos de Dios. O su relación con sus padres ya cambia. ¿Por qué? Porque aquí es donde se sienten hijos de Dios, pero allá afuera ya no se sienten. O van a la universidad y ya no se sienten hijos de Dios. O nosotros vamos al trabajo y la presión del trabajo y los abusos en el trabajo, o los abusos al subirnos en Transmilenio, allí ya no nos sentimos hijos de Dios, entonces reaccionamos de manera diferente. Porque allí ya, ¿quién se siente hijo de Dios en Transmilenio cuando le están pegando o cuando hay esos olores fuertes? ¿Sí? Pero no es lo que sentimos, no es lo que sentimos, ¿sí? Y un punto que es sensible, y es un ejemplo que él da, y digo que es sensible porque es un tema sensible y yo sé que hay que examinar cada caso con lupa, pero él va a dar un ejemplo que es muy común en las iglesias hoy en día. ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda? ¿Daniel se acuerda? ¿No? ¿Mi mamá se acuerda? El del divorcio. Dice el pastor que llegan las mujeres o los hombres ante él y le dicen: pastor, me voy a divorciar. Y el pastor: ¿cómo así? ¿Por qué? No, es que ya oré y le pedí al Señor y tengo paz en la decisión que voy a tomar. No sé cómo explicárselo, pero Dios me dijo que yo debería ser feliz y que esta es la decisión que yo tengo que tomar y que Él me respalde y Él me apoya. La pregunta es, ¿eso es lo que dice la Biblia? Ahora, por eso, y él también lo aclara, yo quiero ser cuidadoso en el tema, porque yo sé que cada caso debe ser visto independiente, sí, a los demás. Pero él dice que la mayoría de veces la gente cuando se va a divorciar llega con esa respuesta a él cuando él le pregunta: ¿y por qué te vas a divorciar? Y esa es la respuesta que se encuentra. Entonces, ¿qué está gobernando a la persona? En palabras técnicas, el posmodernismo. En palabras mestizas para nosotros y sencillas, pues que lo gobierna lo que ¿qué? Lo que siente. Y lo peor es que aquí estamos hablando es de la iglesia, mis hermanos. La iglesia ha sido permeada por ese posmodernismo, por dejarse llevar por lo que siente. Y entonces, en la medida que el posmodernismo infecta a la iglesia, las decisiones morales se toman cada vez más en base a lo que sentimos o lo que sienten las personas, ¿sí? ¿Y debe ser así? No, no debe ser así. Pero no solamente el posmodernismo ha infectado la iglesia, sino también él va a decir que el modernismo también ha infectado la iglesia. Y entonces, ¿ahora qué es el modernismo? Entonces ya lo estábamos hablando. Y me gusta porque el autor toma Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28, cuando el Señor le habla a los fariseos. ¿Se acuerdan? Si quiere leamos el texto. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y él va a decir, ahí siguiente en el otro párrafo, dice que puede haber gente en la iglesia que sabe mucha doctrina, que sabe mucho, o que nosotros podemos estar llenos de mucha doctrina y sabemos mucho. Nos pueden preguntar lo que sea de la Biblia y lo podemos contestar,
¿sí? Pero su vida está totalmente desconectada con esa doctrina. Diría Sebas, tiene una buena doctrina, pero una ¿qué? ¿Cómo sería, Miguel Ángel? Una ortopraxis desconectada, equivocada, errónea, una práctica equivocada. Puedes saber mucha doctrina, pero no hay devoción por Dios. Puedes tener mucha doctrina y mucho conocimiento, pero no hay una devoción con el Señor, no hay un devocional diario de buscarle a Él, de tener intimidad con Él. Él va a decir que puede haber un hombre que tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero con su relación con su esposa, su relación con sus hijos, ¿sí? Nada que ver. Entonces entra a que todo es el razonamiento y todo está en un conocimiento, pero está totalmente desconectado de su vida. Mis hermanos, y aquí como iglesia debemos tener cuidado, porque hoy nos pueden estar predicando la palabra de Dios a nuestra vida. Y nosotros podemos tener una predicación correcta a las Escrituras. Y usted puede tomar unos apuntes correctos a las Escrituras. Podemos ser una iglesia centrada en Cristo, pero cada uno de nosotros allá afuera llevar vidas desconectadas totalmente de la enseñanza de los domingos, o de lo que nos enseñan el martes, o de lo que estudiamos en la mañana los domingos. Nosotros debemos tener cuidado de que todo lo que nos estén enseñando, orar y pedirle al Señor que nos ayude para ponerlo en práctica. Él va a hablar ahí de la parábola del sembrador, de la parábola del sembrador, ¿cierto? Y nos va a hablar del buen terreno, del terreno bueno. ¿Cuál es el terreno bueno? El que dio fruto. Ahora él pregunta, ¿por qué ese terreno es bueno y por qué se dice que dio fruto? El Señor explica esa parábola. ¿Por qué? ¿Por qué ese terreno dio fruto? ¿Él a qué lo compara? ¿O por qué lo toma? ¿Cómo? Él va a tomar 2 puntos. Dice, primero, porque es que escucha la palabra. Escucha atentamente la palabra. Y el segundo, ¿cuál es? La recibe, y ese que la recibe es que la hace. Y también nos va a dar un ejemplo de Santiago, o toma Santiago para decir que nosotros debemos tener cuidado en no ser tan solo oidores, ¿cierto? Sino también ¿qué? Hacedores de la palabra del Señor. Mis hermanos, y que el Señor nos ayude a eso, a ser oidores de su palabra, a estar atentos, a escuchar su voz. Y era lo que veíamos en la predicación de hace 8 días, ¿se acuerdan? Y es lo que vamos a estar viendo en Deuteronomio. A decirle, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Pero no solamente a escucharla, sino también a hacerla, a cumplir tu voluntad. Porque esto se relaciona con los puntos que vimos, ya hace 15 días. Porque el Señor no solamente en su palabra nos ha revelado su voluntad, sino también nos ha revelado ¿qué? Cómo hacerla, cómo cumplirla, cómo obedecerla. El Señor no solamente nos revela aquí su voluntad, lo que es bueno y lo que es malo, sino también nos dice cómo qué, cómo hacerla, cómo llevarla a cabo, ¿sí? Entonces, si en la iglesia preguntáramos o habláramos de cómo hacer tal cosa, o tenemos algún proyecto, o no sé, vamos a hablar de un nuevo ministerio, quizá la respuesta debería ser con la última frase que termina en el capítulo de ese tema, en la página 72, tercer párrafo. Creo que todos deberíamos contestar, abramos nuestras Biblias y veamos lo que Dios ha dicho acerca de esto en su palabra. Esa debería ser la frase. ¿Deberíamos hacer tal cosa? Bueno, abramos la Biblia y miremos qué dice Dios de ese tema. Venga, revisemos si estamos haciendo tal cosa. Abramos la Biblia y miremos qué dice Dios acerca de ese tema. Y el doble problema, que es el último título que tenemos en esta sección, él dice es que el doble problema es que estamos con las dos. O sea, en la iglesia no hay solo posmodernismo, sino también hay
Modernismo. Están los hermanos que se dejan llevar solo por los sentimientos y están hermanos que se dejan llevar solo por la razón, ¿cierto? Y imagínense a Sebas, ¿a quién le da gusto? Los hermanos que quieren solo sentimiento y los hermanos que quieren solo la razón. Pues no, Sebas lo que tiene que hacer es como terminamos. Abramos la Biblia y miremos lo que dice la Biblia acerca de este tema. Porque no es el sentimiento ni tampoco es que la razón. ¿Sí? Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en el tercer o el último párrafo ahí dice, si buscas sujetarte a la suficiencia de las Escrituras y aplicar esa verdad en la vida de tu iglesia, una reacción que él de seguro surgirá es que te llamarán ¿cómo? Legalista. Pero él nos hace una aclaración allí. ¿Qué es un legalista? Que le añade a las Escrituras. Entonces hay una definición errada en nuestra cabeza acerca de qué es el legalismo. Porque el legalismo, él dice que se le cataloga a esas personas que quieren cumplir fielmente la palabra del Señor. Pero que el Señor nos ayude si de verdad nosotros, según algunos nos catalogan como legalistas, queremos de verdad cumplir a cabalidad la palabra. ¿De quién? Del Señor. La siguiente imagen. Camino por delante. Entonces tenemos un camino por delante. Porque él no solamente, me gusta lo que hace el autor, no solamente expone lo que está mal, sino que él también expone la solución o el camino a seguir. ¿Sí? Y el primer camino o el primer paso que él da allí dice comprometernos, a usar la Biblia de manera correcta, ¿cierto? Y entonces va a hablar de una regla de la exégesis, si no me falla la memoria. ¿Cómo se interpreta la Biblia? La Biblia se interpreta así misma. Y entonces también nos va a decir que hay personas que utilizan la Biblia para decir herejías y cosas que la Biblia no está diciendo. Y él lo llama ¿cómo? Los textos ¿qué? Textos primarios y textos secundarios. Y va a dar un ejemplo, ¿sí? Entonces va a dar un ejemplo y dice, hoy en día en la iglesia, entonces para aceptar este pensamiento, esta corriente del LGTBIQ+, no sé qué, entonces utilizan el versículo de Romanos, si no estoy mal. De Gálatas. De Gálatas para decir que ya ante Dios no hay hombre ni mujer, que todos somos iguales. Entonces Dios también ama y acepta y recibe a todas las personas que practican el homosexualismo, el lesbianismo, pero se les olvida que hay unos textos primarios que condenan claramente eso, ¿sí? Y él también nos lo da en Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27. Entonces, mis hermanos, lo primero que le está diciendo es, tengamos cuidado en el momento de interpretar la Biblia y que si nosotros estamos interpretando algo, que el texto nos esté hablando de ese tema. Recuerdo que hace poco tuvimos alguna diferencia con un hermano que me decía que el Señor Jesucristo, cuando murió, yo preguntaba, ¿qué pasó cuando el Señor murió? ¿Qué pasó a los 3 días? Y él me decía, él fue al infierno y sacó las almas que estaban en el infierno y se las llevó para el cielo. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y eso dónde lo dice la Biblia? Dice en la historia del rico y Lázaro. Y yo, ¿cómo así que Sí, es que el seno de Abraham quedaba en el infierno. Y yo, hermano, pero la verdad yo no veo que eso lo esté diciendo el texto. Y bueno, y ahí entramos en una diferencia y él me decía, sí, pero es que el texto dice que estaba Lázaro en el seno de Abraham y que el rico estaba en el infierno. Entonces el seno de Abraham quedaba en el infierno hasta que el Señor Jesucristo vino. Entonces yo le decía, hermano, tenemos que sentarnos los dos y estudiar el texto y mirar qué está diciendo el texto. Y muchas veces nosotros tomamos un texto y como necesitamos que diga tal cosa o como
creemos que dice tal cosa o porque es razonable para nosotros, entonces simplemente decimos, eso lo dice el texto. Pero él va a dar otro consejo y dice que todos los temas que parecen como difíciles de entender en cierto lugar, la misma Biblia en otro lugar nos da más luz acerca de ese mismo texto. Entonces, como iglesia debemos tener cuidado, ¿sí?, en cómo usamos la palabra de Dios y que el Señor nos ayude a usar correctamente la palabra del Señor. Hay algo muy importante que aprendemos en Equipando Siervos, es que recordemos que la palabra de Dios, ¿quién la inspiró? Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y quién mora en los creyentes? ¿A quién tenemos que acudir para que nos ayude a estudiar y a interpretar correctamente la palabra? Al Espíritu Santo. Por eso es tan importante la oración. Y quizás lo que decía Sebas ahorita, hay muchos que no estudian la Biblia. ¿Se acuerdan del texto? ¿Cómo es que dice ese texto? La letra mata, más el Espíritu vivifica, entonces no estudie la Biblia. Algunos dicen eso. Algunos cuando uno les habla de la Biblia y les dice es que toca leer la Biblia, es que estudiarla, ellos sacan ese texto y le dicen, no, es que la Biblia dice que la letra mata, ¿sí? Y eso es lo que pasa con usted nos critica a nosotros y es porque usted ya tiene mucho conocimiento y lo que lo está haciendo es matándolo, más el Espíritu lo vivifica, le da vida. Entonces, en vez de estar eso, ore y no lea tanto la Biblia. No, debemos orar para que el Espíritu Santo nos alumbre y nos lleve y nos muestre las verdades que están en su palabra, y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Listo? Dice el segundo ejemplo que nos pone, o la segunda pauta que nos recomienda a nosotros, es comprometernos a seguir el ejemplo de las personas. ¿En dónde? En Berea. ¿Sí? ¿Y qué hicieron los hermanos en Berea? Y ¿sabe que algo que yo analizo de los hermanos en Berea? Que ellos la tenían más difícil. Porque Pablo les estaba hablando de qué. O sea, Pablo viene y Bernabé viene y les predica la palabra, pero ¿cuáles escrituras les está predicando Pablo? El Antiguo Testamento. Era más difícil. O sea, yo creo que ahí sí no podían ni parpadear y les tocaba tomar nota de cada palabra que estaba diciendo Pablo para poder ir al Antiguo Testamento y ellos mismos interpretar. O sea, es lo que usted y yo no hacemos gracias al Nuevo Testamento. Ellos estaban haciendo eso, ellos estaban haciendo como su Nuevo Testamento, porque es escuchar a Pablo, ir al Antiguo Testamento y verificar que lo que estaba diciendo Pablo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ellos todavía no tenían todo el canon. O sea que el trabajo era más arduo, era más difícil. Pero hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento, más fácil, ¿sí? Así que cuando se nos predique, nosotros deberíamos estar como dice Pedro en su carta, atentos como una antorcha, ¿sí? Con los ojos bien abiertos, escuchando claramente qué es lo que se dice, si está conforme a las Escrituras. Mis hermanos, yo muchas veces hago el ejemplo, tomo como analogía. ¿Cuántos de ustedes, hace poco estábamos viendo una serie con mi esposa que se llama Manifiesto, y se trata de un avión? Y yo hago la analogía, ¿cuántos de ustedes, supongamos que todos vamos en un avión, todos aquí presentes, sentados en la sillita, vamos en un avión, no sé cuántos metros de altura, pero vamos en un avión bien alto. Y el piloto dice, pasajeros, pueden mirar por la ventana a mano izquierda, como han visto, el motor del ala derecha o del ala izquierda ha dejado de funcionar. Y a los 5 minutos, pasajeros, pueden mirar por la ventana del ala derecha o izquierda, el único motor que nos quedaba ha dejado de funcionar. Y sale la azafata y dice, pero tranquilos, hay paracaídas para todos. Voy a dar la inducción de cómo usar el paracaídas. ¿Cuántos creen que se quedarían dormidos? ¿Cuántos creen que se quedarían dormidos mientras la azafata está hablando y está dando la inducción de cómo se va a usar el paracaídas? Ninguno, ¿cierto? Mi hermano,
Ahora yo le pregunto, ¿este mundo para dónde va? ¿Para dónde va este mundo? Pues este mundo es un avión que ya los dos motores y su destino, ¿dónde es? Ahora le pregunto, ¿quién es nuestro salvavidas? ¿No es Cristo Jesús? ¿Y sus instrucciones no están aquí en la palabra del Señor? Entonces, ¿cómo debería estar nuestro oído a su palabra? ¿Qué tal si a usted le dijeran, no jale el cordón azul? Cuando se tire, jala el cordón rojo. Y usted se tiró y no puso cuidado en ese momento. Pues yo sé que causa risa, pero yo estoy convencido, y ojalá estuviera equivocado, pero yo sé que hoy hay gente en la iglesia que está convencida que saben utilizar el paracaídas y no lo saben utilizar. Eso quiere decir que yo sé que hay gente en la iglesia que piensa que son salvos y no son salvos. Y el momento en que llegue que tengan que abrir el paracaídas, ¿sabe qué va a pasar? Pero yo oro y le pido al Señor para que yo sea instrumento de que yo enseñe la palabra de forma correcta, que esa persona sea capaz de decir, yo sí creo en el Señor Jesucristo o yo no he creído en Cristo Jesús. O al menos dejarle la incógnita, oiga, ¿será que yo sí he creído en Cristo Jesús? ¿Será que yo sí soy salvo? Pero para eso necesitamos estar atentos a la predicación, estar atentos a lo que se está predicando aquí al frente. Que no le tengan que decir al hermano, oiga hermano, ¿y qué soñó hoy mientras la predicación? Porque se quedó dormido mientras el que estaba predicando. Sino que le digan, hermano, ¿de qué predicaron hoy? ¿De qué enseñaron hoy? Y usted pueda decir claramente de qué se enseñó hoy. ¿Listo? Y el último dice, prepararnos para mantenernos firmes, ¿en dónde? ¿Qué va a pasar cuando usted se aferre a las Escrituras? Que lo más probable es que lo dejen solo. Puede pasar eso, ¿sí? Pero nosotros debemos recordar lo que le dijo Pablo a los Gálatas, allá en Gálatas capítulo 1, versículo 10, que él lo pone allí. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo. ¿De quién? Mis hermanos, el texto, el libro es muy claro, ¿sí? Y nosotros quizás, muchos nos van a rechazar por decir sola Escritura, creemos solo en la Escritura, creemos que la Escritura es suficiente para todos los temas importantes en nuestra vida. ¿Cómo debemos vivir con nuestra esposa? La Escritura nos instruye. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? La Escritura nos instruye. ¿Cómo debe ser nuestra familia? La familia nos instruye. ¿Cómo debemos guiarnos como iglesia? La Biblia nos instruye, la palabra de Dios nos muestra, nos dice lo que debemos hacer. Y quizás eso va a traer que muchas personas se alejen de nosotros, pero nosotros debemos mantenernos firmes en las Escrituras, porque amamos a Dios y amamos su palabra. ¿Listo? Hay unas preguntas para reflexionar y discusión. Dice, ¿cuál de las doctrinas de solo, cuáles son las solas? Ayúdenme. Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, solo gracia y solo la gloria para Dios. Entonces él va a decir que cuál de esas solas ha usado Dios en tu vida para lidiar con tu orgullo recientemente. Que el Señor nos ayude para que cada día las Escrituras penetren en nuestro corazón, nos alienten, nos fortalezcan y que el Señor nos ayude para permanecer en su palabra hoy y por el resto de nuestros días. Amén.